realmente que no esperábamos y para lo cual nos va a dar pie a seguir trabajando en este sentido. Y bueno, como hemos platicado a lo largo del curso, la interfaz política científica se refiere a todas aquellas formas en las que los científicos, los responsables de la formulación de políticas y otros se vinculan para comunicarse, intercambiar ideas y desarrollar conjuntamente el conocimiento para enriquecer las políticas y los procesos de toma de decisiones y o investigación. Lo anterior implica el intercambio de información y conocimientos que conducen al aprendizaje y en última instancia a un cambio de comportamiento al hacer algo diferente como resultado del aprendizaje, que a su vez representa un impacto práctico. Y bueno, pues nuestros invitados han tenido la oportunidad de estar y de trabajar en esta interfaz, por lo cual, si me permite, le voy a pedir al doctor Eugenio Friccione que nos haga la presentación, por favor. Muy bienvenidos a esta sesión del doctorado transdisciplinario en Ciencia, Tecnología e Investigación en la manera de poder conectar estos extremos que se dan en la sociedad de entre quienes producen la ciencia y quienes tienen que ver con la ciencia desde el punto de vista administrativo. Es decir, tenemos dos grupos que ambos están interesados en la ciencia. Unos somos los que venimos a lugares como este, al Centro de Investigación de Estudios Avanzados, a intentar hacer ciencia, obtener nuevo conocimiento y enseñarles a otros cómo se hace ese proceso. Entonces, es una tarea de los científicos en múltiples disciplinas, realmente muy variadas, y ese es un grupo. El otro grupo es las instituciones que hacen posible esta operación. Y fundamentalmente, viéndolo desde arriba, lo que tenemos es pues un poder ejecutivo que se encarga de proveer los recursos necesarios para que se lleve a cabo esta investigación, los presupuestos, etc. También de dictar políticas científicas, supongo que es una de sus atribuciones más importantes. Otro poder es el poder legislativo, que se encarga de armar o definir el marco normativo para que esa operación se lleve a cabo de la mejor manera posible. Entonces, lo que ahora nos espera en esta sesión es un ejercicio muy interesante, del que no tengo noticia que haya algún antecedente para su realización, y es una conversación en cuanto a las experiencias de quienes por diferentes razones han tenido o tienen actualmente en sus manos que ver con ambos sectores. Entonces, por una parte, si me permiten, empezaremos con la doctora Julia Parga. Ella es física originalmente de UNAM, después hizo un doctorado en Oxford, regresó a México con su doctorado y se ha dedicado sobre todo a física de energías. ¿Cómo se manejan las energías? Fundamentalmente las no renovables. Eso es lo que es su campo de investigación. O sea, estoy trabajando sobre eso durante muchísimo tiempo. Entonces, conoce lo que es la investigación, la practica, pero también ha tenido funciones administrativas. Originalmente fue, hasta donde sé, Julia, es sobre tu primer puesto así directivo fue en el Centro de Energías de la UNAM, ¿no? No, el primero fue la Dirección General de Divulgación. De divulgación de la ciencia. También le ha interesado mucho, eso tiene mucha actividad en el terreno de divulgación. Pero fue directora de este centro y actualmente es la directora adjunta de Desarrollo Científico y Tecnológico. Ahora, para quienes no conozcan bien el organigrama del CONACYT, les puedo decir que esa dirección adjunta de Desarrollo Científico y Tecnológico es la dirección con la que todos tenemos que ver, ¿sí? Porque es la dirección que se encarga de apoyar proyectos de investigación, es la que se encarga también de todo lo que tiene que ver con las becas para estudiantes o para investigadores que se van al extranjero, es la que tiene que ver con el SNI. Entonces,
realmente esa dirección le deja muy poquito a las otras direcciones adjuntas del CONACYT. Bueno, esa dirección es la que ha estado en manos de Julieta. Ella se especializa en energías y efectivamente ella misma es una mujer muy energética, se los puedo decir, trabaja hasta los domingos, me consta. Entonces, tiene esta doble experiencia, o sea, por una parte ha sido investigadora, lo sigue siendo, pero por otra parte también ha tenido que manejar la facción más sustancial, digamos, del principal instrumento que tiene el Estado para manejar la ciencia en México, que es el CONACYT. Entonces, ella nos va a venir a hablar, en este caso no de altas energías, sino nos va a hablar acerca de energías renovables, sino va a hablar va a presentar el punto de vista que tiene el gobierno en cuanto a la política científica, ¿verdad? Por otro lado, pero me parece que no ha llegado todavía, porque tenemos a un representante del otro poder, el poder legislativo, que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que están ahora precisamente entregando ya sus oficinas. Parece que no va a poder venir. Entonces, no vamos a contar con el punto de vista de él para ver qué cosa es lo que él vio en esta experiencia como más importante, le llamó la atención en cuanto a la interacción con la comunidad académica, por un lado, y con el poder ejecutivo, por el otro. Ahora, aparte tenemos otro tipo de investigadores que se han interesado más en ver precisamente la cuestión de vinculación entre la ciencia y los científicos con la sociedad. Y ese es el caso del doctor José Franco López. También es físico, igual que la doctora Tagüeña, egresado de la Facultad de Ciencias, pues se fue a hacer un doctorado en la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos, y regresó para integrarse al Instituto de Astronomía de la UNAM, del cual llegó a ser director. Entonces tiene toda esa visión, además de la astronómica, porque digo, con sus telescopios los astrónomos ven muchísimo más allá en el tiempo y en el espacio que nosotros. Entonces él, después de eso, se interesó también en la cuestión de la difusión de la ciencia y estuvo a cargo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, y posteriormente fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, y actualmente es el coordinador del Foro Científico y Tecnológico, ¿sí? El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es un instrumento que está, una entidad que trata precisamente, tiene una función como de vinculación, como de promover el diálogo entre los diferentes sectores que participan en esta actividad científica. Y nuestro representante de aquí del CIMBESTAB es el doctor José Luis Leiva, quien es actualmente, después de haber sido director de la universidad, de la unidad Guadalajara del CIMBESTAB, él es ingeniero especializado en cuestiones de electrónica. Fue director de la Universidad de la Unidad Guadalajara, en donde se han desarrollado diversos microcircuitos y otras cosas de diseño electrónico, y por lo tanto, como resultado de eso, el doctor Leiva ha tenido el Premio Nacional en Tecnología y Diseño. Pero es ahora secretario de Planeación del CIMBESTAB, y el secretario de Planeación del CIMBESTAB es el que tiene que ver precisamente con todo lo que
significa manejar presupuestos y estas cosas que se reciben precisamente del sector público. Entonces, como ustedes ven, en la composición, salvo por la ausencia del licenciado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, esta idea de reunirlos para discutir estos temas, cómo han sido sus experiencias, es una idea que se le ocurrió a Alma Cristal Hernández Mondragón, quien es alumna con formación de bióloga, tanto en su licenciatura como en su maestría, pero con una inquietud ya de raíz en la cuestión precisamente de qué está pasando con la ciencia en México en particular, como representante de otros países en condiciones similares, es decir, países que estamos en la periferia, pues, hacemos buena ciencia, hay muchos argumentos para defender lo que se está haciendo, pero de alguna manera no conecta bien con el resto de la sociedad, y eso es lo que le interesó muchísimo a Alma Cristal. Y cuando se enteró de que había un doctorado aquí que trataba precisamente con esos temas, de inmediato se metió en eso, a pesar de que ya traía un currículum en cuestión de investigación biológica, y a eso se ha dedicado durante su tesis de doctorado, y después, posteriormente, fue con el sector legislativo para ver qué se podía hacer para mejorar una ley que estaba impidiendo que hubiera una asociación realmente productiva entre investigadores y empresarios. Se hizo el trabajo, se corrigió la ley y ahora sigue todavía con eso y cada vez con más ganas, y ha impartido este curso que ahora está concluyendo. Entonces, como ustedes ven, la composición de quienes van a estar participando en esto es muy rica, muy multipolar, y esperamos que a todos nos sirva mucho, y muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. Bien, muchas gracias. Les platico la mecánica. Voy a presentar 2 rondas de 2 preguntas cada una, dirigidas a todos los miembros de la mesa. Van a tener espacio de hasta 10 minutos para contestar cada ronda, y al final, si sobra tiempo, podemos tomar alguna pregunta del público. Por favor. Bien. 10 minutos es mucho. Son 5 minutos por pregunta. Para que pregunten ellos. Ok. ¿Me parece? Muy bien. Bueno. Ya habíamos hablado de lo que se refiere a la interfaz ciencia-política, cómo se han vinculado, cómo se comunican entre sí, cómo no lo hemos hecho o cómo lo hemos hecho de manera óptima. Y bien, como científicos o generalmente no tenemos una clase, o en nuestra formación no se incluye la formación efectiva, la formación para la comunicación efectiva con los tomadores de decisiones y para que podamos incidir en las decisiones que tomen. Esto es una falta, creo yo, que nos ha estado haciendo en la currícula cuando nos forman como investigadores, y esa es una parte de la que estamos trabajando en este momento. Sin embargo, sabemos aprendemos bien y aprendemos rápido. Entonces, es diferente trabajar en nuestro cubículo o laboratorio a estar del otro lado, a estar sentados en la rama político-administrativa y enfrentar desde ahí los retos que se nos presentan día a día, y pues tienes que resolverlos, tienes que hacerlo, no es de que mañana lo recibo, mañana le sigo, lo tengo que hacer hoy. Entonces, las preguntas en este sentido, la primera, se las voy a hacer en este orden, dependiendo de cada uno, por favor. Anteriormente a ser directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, secretario académico del CINVESTAB y coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de planeación, tuvieron la oportunidad de tener distintos encargos de naturaleza político-administrativa en áreas diversas relacionadas con el quehacer científico, como ya lo escuchamos en su presentación. En este sentido, ¿cuáles han sido las principales diferencias que ha encontrado entre el trabajo científico en la academia y el político-administrativo? Por favor.
Bueno, antes de empezar, sí quiero agradecerle mucho a Alma Cristal, a Eduardo, la presentación y a todos ustedes su asistencia. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que en estos años en CONACYT he extrañado a mis alumnos. Estar con alumnos es algo verdaderamente siempre estimulante. Y me parece muy bien que tengan este tipo de acercamiento a la posibilidad de que después de un entrenamiento científico te dediques a algo que no sea necesariamente la academia. De hecho, yo creo que cuantos más científicos entrenados entren a diversos puestos, será mejor para nuestro país. Un ejemplo muy claro de esto es Angela Merkel, que es física, por cierto. Ya ven cómo somos los físicos, que creemos que los físicos servimos para todo. No es cierto, pero eso creemos. Yo tuve la oportunidad de escucharla personalmente en una inauguración y ella mencionó que desde su estudio de la física ella hacía un análisis. Es decir, el entrenamiento que recibes como joven, luego lo puedes aplicar en muy diversas acciones y será maravilloso cuando realmente los científicos estén muy representados en todos los órdenes del gobierno. Ahora, yo sé que no es el tema de esta reunión. En esta reunión estamos hablando de comparar la investigación con, digamos, la administración o la política científica, ¿no? Yo antes de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, en realidad tuve puestos que llamamos en la universidad académico-administrativos, mas no realmente políticos, porque eran internamente dentro de la universidad, y eso sigue siendo un puesto muy académico. Por supuesto que sí me sirvieron muchísimo de entrenamiento, particularmente, y Pepe no me dejará mentir, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, porque es un micromundo, ¿no? Ahí hay visitantes de todas las edades, hay un montón de vigilantes en el museo, hay un montón de problemas de seguridad, más todos los problemas de la participación de los investigadores en la acción de comunicación de la ciencia. Entonces siento que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia me entrenó muchísimo para el puesto que tuve después, y desde luego también me entrenó muchísimo ser maestra de secundaria, ¿no? Porque ser maestra de secundaria es el mayor reto que uno puede tener en la vida, ¿no? Lograr que un grupo de adolescentes te hagan caso. Bueno, eso verdaderamente, yo hago mucho esa broma, que después de acabar porque fui varios años maestra de secundaria y me fue muy bien, yo dije, estoy lista para el reto que me llegue en la vida, ¿no? Si he podido con esto, voy a poder con cualquier cosa. Bueno, entonces, yo no había pensado trabajar en el CONACYT. Me pasé muchos años criticando al CONACYT, lo cual me sirvió para luego entender desde el CONACYT realmente la problemática tan compleja que es la administración del dinero público para apoyar la ciencia, ¿no? Es muy común que un investigador vea muy mal que no sigas rigurosamente lo que dice una convocatoria, porque total por unos cuantos minutos que llegué tarde, pero así no puede funcionar la administración del dinero público. Y cuando estás en la posición de que hiciste esa convocatoria, pues empiezas a ver las cosas de otra manera. Entonces sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Alma Cristal, que hace falta más comunicación hacia el investigador sobre los procesos de la administración de la investigación, porque muchas veces nos damos cuenta de que no están bien enterados, pero en realidad es responsabilidad de los órganos, digamos, de las agencias, hacer una gran comunicación para que eso se dé, y por eso realmente esta mesa redonda me parece muy buena y muy adecuada para la realidad cada vez más cercana de que la ciencia toma un papel muy importante en el desarrollo de nuestro país. Entonces, en resumen, sí tuve una preparación previa para llegar al puesto que tengo ahora, porque tuve algunos puestos de dirección académica administrativa con un cierto manejo presupuestal. La DGDC sí maneja un presupuesto bastante grande, o sea, tenía yo una cierta experiencia, y además tenía mucha experiencia de lo que son las comisiones y de cómo se evalúa la investigación. Es muy difícil, yo pienso, tomar un puesto que va a tratar con comisiones evaluadoras sin haber jamás pasado por ellas, porque no puedes entender bien la realidad de cómo funciona ese proceso. Entonces, yo había estado en la comisión del área 1 del SNI, había sido inclusive presidente de la comisión, había evaluado ciencia básica y he pasado por todas las comisiones que uno puede pasar en esta vida, y eso me ha resultado extremadamente útil para después, desde la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, organizar dichas comisiones. Entonces, sí creo que en mi puesto, concretamente,
requiere del entrenamiento previo para poder llegar a él, pero que sí se puede apoyar, digamos, a jóvenes como ustedes para que tengan la sensación de qué es lo que hay que hacer cuando se llega a un tema donde tienes acceso a la política científica, lo cual es, pues sin duda, un gran privilegio. Yo estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad, pues yo lo vivo de servir a mi país, porque son puestos de servicio, son puestos en los que tienes realmente que atender a la comunidad, tienes que atender las necesidades y tienes que, digamos, luchar por la misión que el país ha encomendado en esa institución. Entonces, sí es una gran oportunidad el haber podido hacer esto. Espero que eso conteste. Por favor, yo creo que uno no decide en un principio lo que uno va a hacer en la cuestión política. A uno le llegan de repente las oportunidades, o está uno en una situación en la que puede uno involucrarse. Y cuando uno se involucra, pues trata uno de hacerlo lo mejor posible. ¿No sé? Hace muchos años, ya más 30 años, ¿no? En 1988, el Cinvestav hizo algo que era algo insólito. Inició un grupo de trabajo en Guadalajara, donde este grupo de trabajo no tenía la misión de hacer ni ciencia ni formar recursos humanos. Su misión era desarrollo tecnológico. Y en ese grupo nos fuimos 4 profesores del área de ingeniería eléctrica, y la idea era tener un grupo especializado en el diseño de los dispositivos electrónicos básicos, los circuitos integrados, y también de sistemas electrónicos. Y como no encontramos trabajo en México, nos fuimos a buscar trabajo en Estados Unidos, nos fue muy bien, realmente nos fue muy bien desarrollando equipo electrónico y dispositivos electrónicos para IBM, Hewlett Packard, AT&T y algunas otras, Intel, ¿no? Algunas otras compañías, y nos fue muy bien. Nos fue muy bien hasta 1994, cuando la dirección en ese entonces decidió cerrar el centro allá en Guadalajara, porque según el director en ese tiempo, el Cinvestav no debía dedicarse a esa tarea. Esa tarea la podía hacer cualquier con la lengua, pero las palabras textuales del director. Y yo creo que no entendía realmente lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces decidió cerrar el centro. Afortunadamente no le dio tiempo. Llegó Adolfo Martínez Palomo y él vio lo que estábamos haciendo y dijo: no, al revés, nos vamos a ayudar a que hagan más. Y en ese trance entre que nos iban a cerrar y no nos cerraban, pues la mitad de la gente se fue. Y yo no me fui porque yo tenía proyectos muy avanzados ya que entregar con AT&T, y si no los entregaba uno había responsabilidades hacia uno por no entregarlos. Entonces yo me quedé, y de alguna manera por haberme quedado me quedé de forma natural como director de ese grupo de trabajo, que era el Centro de Tecnología de Semiconductores. Este grupo fue muy importante para el desarrollo tecnológico de todo lo que es ahora lo que llaman el Silicon Valley en México, que para darles una idea, en aquel entonces nosotros facturábamos $2 millones anuales en transferencia de tecnología, que para nosotros era un dineral. El dinero que nos llegaba de fiscal del Cinvestav prácticamente no lo contaba, lo regresaba. Y al revés, nosotros con el dinero que ganábamos podíamos financiar muchas otras cosas del mundo académico. En ese tiempo, más o menos como en 1990, la industria electrónica de Guadalajara estaba basada en la maquila. Teníamos como 100,000 obreros trabajando en la maquila, pero también en esa misma época apareció China con precios increíblemente reducidos, y entonces se llevó toda la maquila de Guadalajara a China y a Singapur.
Entonces pasamos de un día al otro de tener 100.000 trabajadores a tener solamente 30.000 trabajadores. Y eso me metió a mí en la política, ¿no? Porque entonces empezamos a trabajar el gobierno del Estado, de la industria, a buscar una solución a ese problema. La solución era no continuar, o sí continuar, continuar haciendo la maquila, porque es una actividad importante para la economía de la región, pero también iniciar los trabajos para convertir la región de ser maquilador a ser diseñador. O sea, diseño de sistemas electrónicos, diseño de software, de firmware, en vez de software que le llaman, y también crear una nueva industria que era la multimedia. Y ahí fue cuando yo entré en la política. Ahí fue cuando el gobierno nos tomó a nosotros como referencia y donde nuestra opinión era muy importante para el desarrollo de esa industria. Ahí fue donde entramos nosotros, o entré yo, a desarrollar los planes del gobierno del Estado en la parte de fondos mixtos, de definir las prioridades del Estado, participar en los foros que tenía el Congreso, el acompañar al gobierno del Estado a las giras en otros países para convencer a esos países de que invirtieran en Guadalajara. Y realmente no me di cuenta, pero poco a poco fui involucrándome cada vez más en este quehacer político, claro, sin dejar tampoco la responsabilidad que teníamos en la parte del diseño. En 1989, facturábamos como $2 millones en transferencia de tecnología, y actualmente la región está facturando $21.000 millones en transferencia de tecnología y también ¿cómo se llama? Manufactura de equipos. O sea, ahí el Sinvestar fue muy importante en esta transformación, y yo creo que también esa actividad política que me tocó, yo la busqué, pero me tocó en el momento, estar en el momento preciso y poder trabajar en ella, pues fue lo que me hizo involucrarme en la parte. Bueno, entonces fue un acierto que hablas después de Julia, porque yo también soy físico y he estado, pues, qué sé yo, colaborando durante buenos años con Julia. Entonces tengo una visión muy similar a la de Julia, y yo creo que el dar la perspectiva desde el desarrollo tecnológico es importante. Además, el doctor Leiva es muy modesto, porque no les dijo que uno de sus estudiantes recientemente fue contratado para dirigir el centro de Continental en Querétaro. Entonces, pues no solamente logró desarrollar esta área que ha crecido en financiamiento 10.000 veces en el desarrollo tecnológico en la zona de Jalisco, sino que además ha preparado personajes que en este momento ya están dirigiendo secciones importantes de cadenas de valor de empresas, pues, mundiales. Entonces, felicitaciones. Por otro lado, creo que también es importante poner sobre la mesa que todos ustedes, los jóvenes estudiantes y los investigadores, pues están en una carrera de investigación, están en esta parte que yo creo que es la parte fundamental de nuestro trabajo, que es tener herramientas para enfrentarse a problemas no resueltos. Y yo creo que esta parte del trabajo de investigación, ya sea investigación en ciencia básica o en la aplicación de la ciencia, es el elemento fundamental que nos da el conocimiento y las herramientas para contender con los problemas del futuro. Y en ese sentido creo que es importante el que este conocimiento llegue a los tomadores de decisión y los tomadores de decisión puedan enriquecerse de este conocimiento. Y de hecho habría que hacer una diferencia importante entre lo que es la ciencia para la política para la ciencia y la ciencia en la política. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo,
para la ciencia y la diplomacia. O sea, la ciencia es importante para hacer diplomacia, es también importante la diplomacia para el desarrollo de la ciencia en cualquiera de los países. Y estas diferencias son, yo creo que pues muy relevantes, y en español política y política no se diferencian, pero en inglés policy y politics son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo me refiero a lo que en inglés es policy y no a la política partidista, que es la que, digamos, permea las discusiones alrededor de pues, los cambios electorales y, desafortunadamente, muchos de los elementos que se tienen en los procesos legislativos. Esa política es la que define el curso de muchas de las acciones. Sin embargo, creo que es muy importante el dotar de conocimiento científico y tecnológico a nuestros legisladores, y eso es lo que ha venido haciendo Alma Cristal en los últimos años con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, es hacerles llegar información rigurosa, pertinente, clara, que les permita tomar mejores decisiones. Y por la misma manera, el construir políticas públicas que puedan alentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Asimismo, hay una ciencia que debe de enmarcarse dentro de la legislación. Hay ciencia que debe de guiar las legislaciones, las leyes que se establecen para poder tener un esquema, un marco que sea totalmente congruente. Y es muy fácil decir que hay que hacer todas estas cosas, pero en la práctica es muy difícil. Y la razón pues, es muy simple. La principal es que a los políticos no les interesa la ciencia. Los políticos no solamente no tienen, digamos, el bagaje de conocimiento que cualquiera de ustedes tiene sobre las áreas en las que se están desarrollando o se han desarrollado, sino que simple y sencillamente no está dentro de su horizonte el utilizar la información científica, porque la política partidista, como les dije, ha sido, desafortunadamente en México y en muchos países, la que ha definido las directrices sobre las cuales se toman las decisiones. Entonces, por un lado tenemos que las personas tomando decisiones tienen intereses diferentes, no les interesa la ciencia o no les interesa el conocimiento científico, y esto implica que tenemos que hacer un trabajo bastante difícil para poder hacer llegar los mensajes. Muchos de los problemas que vive el país, cuando los examinamos, pues tienen una solución lógica y más o menos simple si uno utiliza el conocimiento. Pero dado que los intereses, ya sea partidistas, gremiales o incluso personales, son los que dominan el escenario, pues esto ensombrece y hace que el conocimiento más bien estorbe a estos tomadores de decisión. Entonces yo felicito el trabajo que se está haciendo en el CIMESTAR, el trabajo que está haciendo Alma Cristal y el trabajo que ustedes están haciendo, porque México necesita muchas personas como ustedes que estén dispuestos a avanzar para los métodos que aprendieron en las universidades y las herramientas para resolver problemas que se aprendieron en la escuela puedan ser parte de lo que los legisladores y los tomadores de decisión, no solamente públicos sino también privados, tengan a la mano para tomar las decisiones. Muy bien, muchas gracias.
Vamos a cambiar un poquito la mecánica. Como ya contestaron una pregunta, vamos a hacer las siguientes 3 y les damos espacio más corto para que contesten, por favor. Muchas gracias. Dijimos que poco tiempo, pero dijimos que poco tiempo, así es. Y bueno, y solo retomando, haciendo un comentario también de lo que mencionaba la doctora Tagüeña, nos quejamos siempre de que hay una ignorancia política, una ignorancia científica en los políticos, ¿no? Que no saben de ciencia. Y nosotros tampoco sabemos de política, también hay una ignorancia política en nosotros, en la academia. ¿Y qué creen? Es menos aceptada aquí. Si van y le dicen a un político, es que tú no sabes de ciencia, te dice, pues sí es cierto, yo no sé nada de ciencia. Pero le dices a un doctor, tú no sabes política, no. Yo les decía en la cámara, no hay nada peor que un político con doctorado, porque se juntan los egos y se desbordan la situación. Pero bueno, ahí es donde tenemos un trabajo importante que hacer. Y bueno, también nos hablaba el doctor Leiva sobre la manera, los tiempos, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Por ahí decían, somos hijos de nuestro tiempo y afortunadamente creo que nos van a tocar tiempos buenos, creo. Ahorita la nueva generación de científicos ya nos encontramos con un pensamiento distinto al que tuvo en su momento a los que se enfrentaron en el CIMESA Guadalajara en ese momento. Cuando nosotros trabajamos con la parte de modificar la ley de ciencia y tecnología para permitir que los investigadores pudieran ser parte de empresas, nos encontramos con la parte de, es que ustedes quieren prostituir a la ciencia, tal cual nos lo decían así, ¿no? La ciencia tiene un único fin, la ciencia es por el conocimiento, olvídense de lo demás. Y afortunadamente no todos pensaron así, no todos pensamos así. Hay espacio para todos, todos cabemos, cabe la ciencia básica, cabe la ciencia, cabe todo. Nada más hay que darle espacio para que todos puedan optimizar su trabajo de la mejor manera, ¿no? Y sí, efectivamente, el doctor Franco estaba haciendo un trabajo muy bueno en materia de ciencia para la política, en la toma de decisiones basada en evidencia. Vi que firmaron también un convenio con el Belisario Domínguez para llevar información a los políticos. Y aquí también tenemos una tarea, porque una cosa es tener la información y la otra es que se convierta en conocimiento que sirva de base para políticas. Y ese conocimiento no lo van a entender a menos que nosotros se los expliquemos. Y ahí es donde hacen falta asesores científicos, presentes en los campos de decisión, no nada más haciendo la información y brindándola, sino también traduciéndola, vamos, del otro lado, ¿no? Y con todo este preámbulo me lleva a la siguiente pregunta. Ustedes han comentado también y vemos que el aprendizaje es continuo y se basa en una cantidad de factores impresionante que no nos enseñaron, que podría venir y que nos iba a llegar, pero que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿existen elementos que ustedes consideren pudieron haber optimizado su desempeño en sus distintos puestos de trabajo actuales? Por favor. Sí. Bueno, yo debí de haber leído como investigador con mucho cuidado la ley de ciencia y tecnología. La mayoría de los investigadores no lo hacen. Yo lo hice cuando me ofrecieron este trabajo en CONACYT y dije, pues me tengo que preparar. Pero la verdad es que muy pocos investigadores conocen el sistema de ciencia, tecnología e investigación. Creo que eso debe ser parte, me imagino que ya lo es, de este posgrado que están organizando, que entiendas cómo CONACYT es cabeza de sector en ciencia, tecnología e innovación, pero hay otros elementos que definen la ley de ciencia y tecnología, como es el Consejo General que preside el Presidente de la República, como es la reunión, el Congreso Nacional que reúne a todos los consejos estatales. Entonces, ese conocimiento es muy importante que los investigadores lo tengan. Entonces, yo diría que incluir eso en todas las carreras, en qué consiste nuestro sistema de ciencia y tecnología, sería muy útil. Muy rápidamente decirles que la Ley de Ciencia y Tecnología ha tenido cuatro modificaciones en este periodo, en esta administración. La cuarta es la que acaba de comentar Alma Cristal. La primera es sobre género. Se incluyó que tiene que haber inclusión y equidad de género, modificación fundamental, ¿no?, en la que yo pienso que todos estamos de acuerdo. Tenemos un presidium paritario, quiero que se note. La segunda modificación fue incluir como responsabilidad del CONACYT la divulgación de la ciencia, la comunicación pública de la ciencia, que también es fundamental porque ese interés por la ciencia vendrá de una buena comunicación pública de la ciencia, que debe ser muy respetuosa, debe ser en dos direcciones, porque tiene que ser como una especie de diálogo intercultural,
porque la gente tiene en la cabeza ideas científicas y hay que escucharlas también. Entonces esa comunicación se vuelve también responsabilidad del CONACYT. La tercera fue la Ley de Acceso Abierto, que es una ley fundamental, porque es la que permite que haya ciencia abierta en nuestro país y de nuevo que la sociedad y todo el mundo tenga derecho a tener acceso a la investigación que se produce con dinero público. Entonces, solamente comentarles qué me hubiera servido. Tuve que tomar un curso intenso, personal yo, de leer la ley, leer el estatuto del CONACYT, leer una serie de cosas que en general los investigadores no leen y deberían, porque ahí está reflejado el sistema de ciencia y tecnología. Gracias. Perdón. A ver, Es espontáneo. entonces decía Alma, creo que la pregunta es si hay ¿Quieres alguna algo antes que hubiera servido o qué. Yo creo que lo que nos sirve mucho y que es muy importante para todos es ventas. Parece raro, pero si uno aprende a vender, si uno sabe vender, se da uno cuenta que en toda su vida lo único que hace es vender, ¿verdad? Cuando llegamos a Guadalajara y que no teníamos trabajo, ¿no? Si no hubiéramos sabido vender y perder ese miedo y ir a Estados Unidos y buscar trabajo y ponernos al tú por tú con los ingenieros del MIT, de Stanford, de Berkeley, si no hubiéramos sabido vender, no hubiéramos hecho nada. Si no sabemos vender, no vamos a ser capaces de ir y convencer a un congreso local, en el estado de Jalisco, a que incluya nuestras ideas dentro de la legislación. O sea, esta parte de ventas es muy, muy importante. O sea, salgan, pónganse a vender paletas, lo que sea, pero hagan eso porque eso es importante. Es un ejercicio muy importante de cómo podría interactuar con las otras partes y poder vender lo que uno quiere hacer. Entonces, yo creo que esa era una cosa que me hubiera gustado tener como formación, ¿no? Que la tuve porque yo vendí varias cosas. Enfrente de su casa, paletas. Y la otra, yo creo que parte de la formación es la psicología. Creo que es muy importante. Para poder entender de una forma académica cómo poder interactuar con los demás. Y cómo interactuar con los demás nos permite ser exitosos en esa interacción. Y yo creo que esas dos partes son muy importantes cuando uno se refiere a trabajar en la política para poder llevar a cabo nuestras ideas, para poder vender esas ideas y para que en un momento dado cambie, ¿no? La política, ciencia y tecnología local, federal, y que uno sea capaz de convencer a los demás de que lo que uno está haciendo es correcto. Muy bien, bueno, pues sí, yo creo que, como dice José Luis, uno se la pasa seduciendo al resto del mundo y bueno, se vuelve para algunos un arte y saben vender y saben lograr lo que desean. Y también, como dice Julia, es muy importante conocer el marco jurídico, el marco legislativo donde nos movemos, porque eso nos aclara muchísimo de lo que sucede. En mi caso, yo creo que es importante, pues más que hacerles una confesión, el decirles el estado de cosas que existían cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La visión, digamos, o más bien, déjenme separar dos cosas. El conocimiento que adquirí de la física fue de primera y, por supuesto, que fue una herramienta básica, y me di cuenta cuando llegué a Estados Unidos a estudiar el posgrado, que tenía una preparación tan buena como cualquiera de las universidades elites en Estados Unidos. Sin embargo, había otra parte que se convirtió
al principio en una gran desventaja porque yo estaba totalmente desubicado. La visión que había en la Facultad de Ciencias Física en ese momento era que si tú eras realmente muy bueno, ibas a hacer física teórica y ibas a trabajar en el Instituto de Física haciendo teoría. Si eras chafón, pues entonces te podías dedicar a la experimentación, porque eso era básicamente de segundo nivel. Y ya si eras muy mediocre, pues entonces te podías dedicar a la docencia. Y yo crecí y me desarrollé en la licenciatura con esa visión. Entonces llegué a Estados Unidos y yo estaba, digamos, clarísimo que yo quería hacer física teórica allá en Wisconsin, y estuve asociado al Departamento de Física Espacial del Departamento de Física, en donde tenían un laboratorio que hacía detectores, contadores proporcionales para observaciones satelitales de rayos X. Y en ese laboratorio, que pues al principio decía, se mete al laboratorio, aprendí muchísimo, y la verdad no fue muy fácil darme cuenta la riqueza que estaba yo recibiendo al estar trabajando en algunas de estas cosas en el laboratorio, y ahí había además estudiantes de licenciatura de la universidad trabajando por horas para, digamos, ayudar en el desarrollo técnico del laboratorio. Y había varios que eran realmente jóvenes excepcionales, y solíamos los viernes irnos a echar una chela al bar después de un coloquio ahí en el Departamento de Física. Y una de las veces, cuando estaba terminando un año lectivo, uno de los jóvenes, yo creo que uno de los más brillantes, de repente dice: ya son las 6, me tengo que ir porque tengo que tomar una clase de pedagogía. Y yo dije: ¿una clase de pedagogía? ¿Y para qué vas a tomar una clase de pedagogía? Dice: es que yo cuando termine quiero ser profesor de preparatoria y quiero prepararme bien. Yo le dije: oye, estás loco, si tú eres buenísimo, debías de hacer investigación y ser teórico. Y se me quedaron todos mirados como diciendo: bueno, ¿qué le pasa? Y después de un rato me di cuenta que efectivamente uno tiene que prepararse lo mejor posible para cualquiera de las áreas, y que no hay áreas de primera ni de segunda y mucho menos de tercera, y que mientras mejores sean los profesores de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, mejor educación va a tener este país. O sea, necesitamos en la primaria y en la secundaria a las mejores mentes de este país enseñando a los chicos, entusiasmándolos a conocer. Necesitamos en la preparatoria las mejores mentes enseñando a los jóvenes para que se preparen lo mejor posible. Y en la licenciatura, a diferencia de lo que se acostumbraba cuando yo regresé a México, que los profesores seniors pues eran los que daban los cursos de posgrado y obligaban a los jóvenes a dar los cursos de licenciatura. Y claro, pues esto debe de ser exactamente al revés. Los seniors ya están totalmente desarticulados, y en el posgrado se requiere la gente que tiene lo que está sucediendo en este momento en todas las áreas. Entonces las personas recién doctoradas definitivamente son las mejores armas para poder transmitir ese conocimiento fresco, y los profesores con más experiencia son los que tienen las mejores armas para dar un contexto adecuado a los jóvenes que inician y entusiasmarlos a seguir trabajando y obtener, digamos, mejores niveles. Entonces en México hemos hecho las cosas mal, y yo creo que esto debe de corregirse. Y me hubiera encantado haber tenido una visión diferente, me hubiera encantado haber recibido claridad sobre lo que es la comunicación de la ciencia, que definitivamente con esto que les acabo de decir es algo que se despreció durante muchos años, por lo menos
en las áreas que yo conocí. Espero que en el CIMESTAB esto no haya sido cierto, aunque creo que era, digamos, algo generalizado, y hasta años recientes esta visión ha cambiado. La comunicación de la ciencia es una de las mejores armas que tenemos para transmitir conocimiento a toda la población. La educación promedio en México, todos sabemos que es el primero o segundo de secundaria, y bueno, con el conocimiento que uno tiene en esos niveles, pues obviamente no tiene la capacidad de asimilar ninguna de las cosas que están desarrollándose de manera vertiginosa en este momento en el mundo. Entonces, la comunicación pública del conocimiento juega un papel fundamental para dotar, no de una manera integral, pero sí de una manera parcial, de estos conocimientos. Y bueno, la otra cuestión, para finalizar, que creo que es muy importante, que no supe, era la relevancia de la inversión, no solamente pública, sino privada, en el desarrollo de la ciencia y tecnología. En México hemos crecido con un modelo equivocado, en donde el grueso del financiamiento para ciencia y tecnología viene del sector público y la participación privada es mínima. Esto tiene un impacto muy grande en muchas áreas, no únicamente en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto tiene un impacto muy negativo en la competitividad del país y en la creación de empleos en nuestro país. Por eso yo creo que el haber, digamos, el ver que en Jalisco aumentó en 10,000 el trabajo o la recolección de fondos privados para investigación en estas 3 décadas o no sé cuánto que sucedieron desde que José Luis estuvo en Jalisco, es un ejemplo a seguir. México necesita incrementar de una manera importantísima, un factor al menos de 20, la inversión privada en este país. Y si no logramos tener vinculaciones academia-empresa y hacer que el trabajo de empresas nacionales se encamine y desarrolle en innovación, México no va a ser un país viable. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como menciona la doctora Tagüeña, yo les hacía la broma, les decía, si nos agarraran en la calle y nos preguntaran como a los diputados cuántos artículos tiene la Constitución y a nosotros nos dijeran cuántos artículos tiene la Ley de Ciencia, la mayoría diría Más de 2. Sí, ¿no? Y entonces ahí ya saben, 72 artículos tiene, ya saben cómo está dividida, ya han podido ver la estructura y demás. Ya, si no saben contestar qué es el Consejo General, entonces sí ya los puedes regañar porque eso ya lo deben tener. Y bueno, efectivamente, como menciona el doctor Leiva, al final del día todo es una cuestión de vender nuestras ideas, vender nuestra postura, convencer a alguien más de que lo que le estamos diciendo le va a dar una ganancia también a él, que va a poder representar, es una negociación adecuada. Finalmente es eso, una negociación, hay que vendernos como dice, y quizás sí hay que empezar a vender limonada o algo para que nos fresada y yo decía, ¿qué es eso de fresada? ¿No? Es limonada, pero a lo mejor con la confusión es bueno aprovechar para practicar nuestras habilidades de ventas. Y esta es una preocupación central, el hecho de la inversión pública y privada en México. En la encuesta ESIDET de 2014 decía que solo el 5% de las empresas en México realizan investigación y desarrollo. Solo el 5%. Cuando hicimos en 2015 lo de la ley de cambio de las leyes que les decía, en la de ciencia y en la de responsabilidades administrativas, uno de los investigadores que estaba participando y que ya tenía una empresa que había creado anteriormente nos decía, tengo 4 postdocs en mi laboratorio, un doctor que se está graduando, si contrato uno más, voy a ser la empresa en México que más doctores tiene. Así de mal estábamos, y yo espero que
ya no esté tan feo, pero esa es la cantidad, la dimensión con la que vamos corriendo en México. Sí necesitamos un gran trabajo ahí, sí necesitamos, el trabajo de nosotros, porque no lo van a hacer por nosotros, hay que hacerlo nosotros. Y justo con todos los antecedentes que nos dijeron y por las preocupaciones que tuvieron, ¿cuáles fueron las mayores preocupaciones o áreas de oportunidad que ustedes vieron desde sus distintos puestos de trabajo, y qué acciones pudieron realizar para ocuparse de ellas? Por favor. Bueno, la primera área de oportunidad es conservar lo que se ha hecho bien. Es muy importante que vayamos construyendo sobre los logros, porque corremos el peligro, si no, de reinventar el agua tibia o el hilo negro. Tenemos que analizar qué es lo que ha estado funcionando y eso apoyarlo, ¿no? Comentaba en la presentación, Eduardo, la importancia de las becas CONACYT. Yo misma tuve una beca CONACYT, tú también, ¿no? Sí, yo creo que todos, ¿no? Es más, Dolores, mi colega, que es la directora adjunta de becas y de posgrado y becas, siempre le encanta preguntar en el auditorio: a ver, levante la mano, ¿quién ha tenido una beca CONACYT? Siempre es casi el 100%, ¿no? Entonces la política de, bueno, a ver, ¿quién ha tenido una beca CONACYT? Ajá, casi un 100%. Bueno, nos echa a perder. Bueno, entonces, esa política pública, porque fue una política pública, la decisión de entrenar a jóvenes para tener posgrados, ha sido muy exitosa y se topó en un momento dado con la casi ausencia de nuevas plazas para contratación. Eso definitivamente era un gran problema, porque estábamos desaprovechando una política exitosa, exitosísima, y estábamos viendo que teníamos un grueso de gente que no estaba consiguiendo trabajo en investigación. Quiero aquí aclarar que sería maravilloso que mucha gente que tiene un posgrado no buscara el camino académico, porque hay otros muchos caminos, y esa es parte de la idea de este posgrado, que me parece completamente correcta. De hecho, entre los planes de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas está un posgrado específico que se llama de doctores en la industria. Entonces, tener un doctorado no necesariamente te lleva a la vida académica, te debería de llevar a otras muchas cosas, como a manejar al mundo, como Angela Merkel, ¿no? Que tiene un doctorado en física y se dedicó a otras cosas, ¿no? Entonces, el tener un posgrado debe tener diferentes salidas, pero el hecho es que no estaban abriéndose las salidas para la posibilidad de hacer investigación. Y es así como en esta administración surge un nuevo programa que se llama Cátedras CONACYT para jóvenes investigadores. Yo pienso que ese es uno de los grandes logros de esta administración, aunque la dirección de cátedras depende directamente de mi dirección adjunta de desarrollo científico. Fue realmente un esfuerzo de todo el CONACYT, viene de una propuesta hecha por el director general que logra convencer a Hacienda de que se creen estas nuevas plazas, que quiero dejar claro que son plazas irreductibles. En este momento hay 1.511 plazas para investigadores más en este país. Hay un poco de confusión porque la convocatoria salió para proyectos de investigación de 10 años, pero eso no quiere decir que las plazas se acaben en 10 años, sino que el proyecto tiene que ser revisado, aunque lo revisamos cada 3 años, tiene evaluaciones trienales, para luego ver si se vuelve a renovar el proyecto, pero son plazas irreductibles. Creo que había un problema muy claro ahí de la falta de posibilidades que se cubre con el programa de cátedras CONACYT, que está copiando un programa que tal vez muchos de ustedes conocen, que se diseñó en Francia por CNRS, donde prácticamente gran parte de los investigadores franceses son contratados por CNRS y luego comisionados a diferentes instituciones. Lo mismo pasa en Argentina. En Argentina también es lo mismo, y también en España. O sea, no es único este programa, pero sí, la verdad, lo diseñamos con las características de nuestro país, porque hubo que hablar con todas las instituciones para que quedara claro que era un programa que no afectaba la autonomía de las instituciones. O sea, no se trata de que CONACYT se meta en la vida de las instituciones. Estos catedráticos comisionados son tan miembros de la institución en la que están como cualquier otro. La presencia de los catedráticos CONACYT ha venido a fortalecer espacios donde faltaba gente que los trabajaba, ha venido a permitirnos soñar
con nuevos proyectos, con nuevos programas, con nuevos consorcios de investigación, con nueva investigación interdisciplinaria. Entonces, ese es un programa del que estamos verdaderamente muy orgullosos, el que se haya podido desarrollar, y estamos justamente, acabamos de repartir la convocatoria de 2018, y eso hace, como les digo, que haya 1.511 investigadores más en este país, que llamamos de alto rendimiento, porque al llegar tú contratado por CONACYT, sí te debes de sentir parte de la institución, pero hay muchas actividades internas que no puedes hacer, y eso te permite tener más tiempo para la investigación. Yo me acuerdo cuando regresé en el doctorado, rápidamente me encargaron 1000 cosas, y revisa lo que se compró en la biblioteca, y por qué no organizas el seminario perenganito, porque es típico, porque hace falta, ¿no? Entonces, de alguna manera te va un poquito desviando, pero estos investigadores son de alto rendimiento. Entonces, si ustedes me preguntan qué problema se detectó y cómo se resolvió, se detectó el problema de falta de plazas para la investigación y se resolvió con el programa de cátedras para jóvenes investigadores CONACYT. Yo creo que en mi caso la preocupación que siempre ha estado presente en muchas de las cosas que he hecho yo ha sido el dinero. Cuando nos fuimos a Guadalajara éramos 4 profesores, que éramos los únicos que éramos del CIMBESTAB. Todo lo demás, que eran los ingenieros, era gente contratada por nosotros, por los proyectos, ¿no? Los servicios también eran subcontratados, o sea, teníamos compañías que nos hacían la limpieza, o nos queremos, que nos hace la limpieza, la jardinería, y esos son dineros que hay que tener para poder pagar, ¿no? Tenemos que pagar la nómina. Entonces, una de las preocupaciones de todo el tiempo fue cómo le vamos a hacer para pagar la nómina. Entonces, eso fue lo que también nos obligó a ir a buscar trabajo, los proyectos, traerlos, y poder cumplir con esos compromisos durante muchísimos años. Creo que hasta el año 2008 más o menos, muchos de los servicios, o la mayoría de los servicios se pagaban con el dinero que llegaba de estos proyectos, y a la fecha muchos de los empleados que tenemos que están contratados por un horario se pagan de esos dineros. O sea, cuando ya no hay dinero, pues a veces tenemos que desistir de algunos de ellos, de decirles, lo sentimos mucho, no tenemos, y entonces trabajamos en una dinámica diferente. Cuando llego al CIMBESTAB, creo que el problema es lo mismo. Aquí al CIMBESTAB en Zacateco, a esta posición, y el problema es el dinero. Ahora, hemos buscado las instancias, que no siempre son fáciles de poder alcanzar, las instancias políticas, ¿no? Donde nos pueden ayudar la Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, CONACYT, que por cierto nos ha ayudado muchísimo. Yo creo que CONACYT es el socio más grande que tenemos nosotros en el CIMBESTAB, y la preocupación sigue siendo la misma, ¿no? Yo creo que la época, aunque Alma dice que van a venir buenas épocas, yo creo que la época que estamos viviendo es de retos, y el reto va a volver a ser lo mismo. Vamos a tener que conseguir dinero, porque el dinero que tenemos para llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico no es suficiente. En el CIMBESTAB estamos sufriendo porque no tenemos suficientes proyectos de investigación que permitan pagar reactivos, que permitan pagar los mantenimientos, que permitan traer equipo nuevo. Y ese es el reto de la administración, y yo creo que de la que sigue, de la que seguirá. Y la otra es que tenemos que compartir este reto con los investigadores. Tenemos que ver la manera en la que nos ayudamos mutuamente, no solamente buscando dinero en las fuentes virtuales. Casi todo el mundo busca dinero en CONACYT, espera las convocatorias, llega a las convocatorias, someten sus proyectos, algunos les dicen muchas gracias por participar, pero no alcanzó el dinero. Pero hay muchos otros mecanismos donde podemos nosotros ir y tocar la puerta.
Una de las puertas que yo creo que hemos estado abriendo y que hay mucho dinero es el sector privado. Lo único que hay que ofrecerle es algún beneficio, ¿verdad?, tangible o intangible. Pudiera ser simplemente poner su nombre como alguien que nos está ayudando para llevar a cabo alguna investigación en algún artículo, poner su nombre en un edificio porque él nos ayuda a construirlo, algún edificio. Hacer uso de las fundaciones. Yo creo que hay trabajo ahí que vamos a tener que resolver juntos y el problema sigue siendo el dinero. Por otro lado, lo que recibimos de dinero nos alcanza todavía, hacemos la investigación, pero yo creo que tenemos que compartir esa responsabilidad, tanto las autoridades, que también son investigadores, como los que hacen la investigación en las instituciones. Voy a aprovechar que pasa por mi micrófono para decir algo que me faltó. En los catedráticos, el 95% tuvieron beca CONACYT, el 22% han regresado del extranjero, o sea que también ayuda a recuperar gente que está afuera. El 42% son mujeres, lo cual corresponde al porcentaje de mujeres en ciencia, mujeres jóvenes en ciencia en este país, y el 80% está fuera de la Ciudad de México, que también cumple con una estrategia de descentralización. Muy bien, y bueno, un dato adicional. El número de cátedras para jóvenes es 1.500, el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores es 28.600, una cosa así, de tal forma que estas nuevas cátedras aumentan en un 5% la población de investigadores en el país, lo cual no es para nada pequeño, ¿no? Es importante. Sobre las áreas de oportunidad, cuando yo asumí la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias, fue justamente el último año de la administración del presidente Calderón. Y en ese momento había un desosiego generalizado en la comunidad científica por la falta de apoyo a la ciencia, sobre todo a la ciencia básica. Y pues una de las preocupaciones que teníamos, tenía yo en particular en ese momento, era cómo hacerle para poner la ciencia, la tecnología y la innovación en la agenda pública. Esto es fundamental. ¿Cómo le hacíamos para que ciencia y tecnología estuvieran en la visión de la sociedad y la sociedad pidiera ciencia y tecnología para el desarrollo del país? Entonces construimos una serie de iniciativas, pero sucedieron varias cosas que fueron yo creo que muy importantes. Por un lado, estaba como rector de la UNAM el doctor Narro, que convocó en el último año de Calderón a más de 60 instituciones para generar una única agenda de ciencia y tecnología para este país. En el pasado, ante un cambio de administración, cada una de las instituciones hacía su propia agenda. El Politécnico hacía su agenda, el CINESTAB hacía su agenda, la Academia hacía su agenda, los grupos empresariales hacían sus agendas, la UNAM hacía su agenda, etcétera. Y bueno, terminábamos teniendo 1 millón de diferentes, bueno, 1 millón de agendas, en donde básicamente todas decían lo mismo, pero pues no había ninguna fuerza en ninguna de ellas y terminaban siendo ignoradas. En ese momento la iniciativa del doctor Narro generó muchísima expectativa y se pensó que no nos íbamos a poner de acuerdo fácilmente para generar la agenda, pero oh sorpresa, fue facilísimo en ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque todos teníamos básicamente los mismos ideales, deseábamos básicamente lo mismo, y salvo diferencias de matiz, pues eran básicamente las mismas cuestiones las que se estaban buscando. Entonces, esa agenda marcó el principio de poner en la agenda pública a la ciencia, la tecnología y la innovación, que fue presentada a Peña Nieto una vez que él era presidente electo. Por otro lado,
asumió al cargo Enrique Cabrero en CONACYT, que es un investigador, era director del CIDE, él es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es miembro del SNI, o sea, es una persona que viene, a diferencia de los anteriores, es una persona que viene del área de investigación. Y como tercer punto importante, la presidencia creó la coordinación de ciencia, tecnología e innovación en la oficina de la presidencia y puso al frente a Paco Bolívar, que es uno de los más importantes investigadores que hemos tenido en los últimos años, de tal forma que se generó un área de oportunidad importante y esto le dio un impulso muy fuerte, por lo menos al principio de este sexenio, a la ciencia y la tecnología. Posteriormente, cuando estaba yo a la mitad de mi mandato en la academia, tuve la oportunidad de relacionarme de una manera intensa con los legisladores, en particular con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y del Senado. Y pues me quedó clarísimo la necesidad de generar información que les permitiera hacer de una mejor manera su trabajo, de tal forma que cuando entré al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cuya misión, se los digo brevemente, es dar asesoría en ciencia y tecnología a la Presidencia de la República, a CONACYT y al Legislativo. De tal forma que se juntaron el hambre con las ganas de comer y desde el foro pudimos seguir empujando estas cosas y bueno, hemos generado un esquema de asesoría y hemos construido una oficina específica para dar asesoría al legislativo y como dijo Alma Cristal, esta oficina ya firmó un convenio con el Instituto Belisario Domínguez del Senado, que ellos también dan asesoría, entonces para juntar talentos, digo yo, mi abuelita diría para juntar miserias y hacerlo mejor. Y finalmente, aunque no menos importante, la mesa directiva del foro tiene una composición única. Tiene a las principales cámaras empresariales, está con Parmex, con CAMIN, Canacintra, el Consejo Nacional Agropecuario, y tiene a las universidades, está el CIMESTAT, está el Politécnico, está la UNAM, está ANUYES, y tiene a las academias de investigación, está la Academia de Ciencias, la de Medicina, la de Ingeniería, la de Historia, la de la Lengua, etc. Entonces tiene una visión y permite generar puentes que van desde una visión meramente empresarial hasta una visión meramente de ciencia básica en las academias. Entonces, yo creo que todo esto que se está empujando desde el foro no solamente representan en este momento un área de oportunidad para crecer de una mejor manera al sistema de ciencia y tecnología, sino para vincular, para generar puentes que vinculen de una mejor manera a los sectores académicos con los sectores empresariales. Muchas gracias. Efectivamente, como platica la doctora Tagüeña, se han hecho grandes avances en materia de ver las necesidades que tenemos y lo han hecho ellos, ¿no? Han sido académicos los que están ahí y ven las necesidades y hacen algo por cumplirlas, hacen algo, lo que sea, por alcanzar y dar un paso siquiera. Muchos podrán decir, oye, pero solo son 1.500 becas y hoy tenemos 72.000 becarios, perdón, becas, cátedras, Son investigadores. son plazas de investigación, y hoy tenemos 1.500 plazas de investigadores nuevos, que son nuevos, no existían antes y probablemente no existirían sin el trabajo de todos ellos. Y entonces pueden decir, pero hay 72.000 becarios hoy, y escuchamos que la meta es llegar a 90.000, y entonces ahí está la necesidad de diversificarnos, de encontrar carreras científicas alternativas en donde no solo
hacer ciencia no solo es estar metidos en un laboratorio haciendo teorías, haciendo experimentos. Podemos y debemos ayudar, creo yo, al país y al desarrollo científico desde distintos ángulos. Y atender problemas nacionales. Podemos ser, ustedes sí conocieron a Alejandro Rangel, el diputado Alejandro Rangel. Claro, pues sí, pues era... Sí. En ese momento es con quien trabajamos para hacer la iniciativa. Y él siempre que estaba en una mesa les decía, vénganse para acá, conviértanse ustedes en diputados, en senadores, y así, no. Y ahí está una oportunidad, también podemos hacer eso, podemos ser docentes, podemos ser tomadores de decisiones, podemos ser reguladores. La semana pasada nos habló una persona que es reguladora en NIH, en la parte de tabaco, que tiene una investigación científica, pero su trabajo ahora es en la parte de regulación. Y cómo funciona, cómo nos amplía diplomatas, por ejemplo, diplomáticos, científicos también. Tenemos una vasta variedad para ver de opciones que podemos tener. No estoy diciendo que todos se vayan para allá o que no tenemos, simplemente estoy diciendo que necesitamos ver más allá, ¿no? Necesitamos más maestros con una capacitación así, necesitamos directivos. En este sentido hay el programa que maneja la Asociación para el Avance de la Ciencia en Estados Unidos de fellowships en ciencia, tecnología y política, en donde básicamente agarran a una persona que terminó el doctorado, lo becan y lo mandan al Congreso, al Ejecutivo, o ya desde 2014 al Judicial, en donde agencias como NIH, como el Departamento de Energía, el Departamento de todas, reciben becarios, y es básicamente una especialidad más, es un postdoc, llamémoslo así, que hacen. En México no tenemos algo así, creo que podría ser muy útil tener esa especialización más como opción para nosotros que estamos terminando, ¿no? Eso nos queda de tarea quizá para los que vienen y para nosotros mismos, ¿no? En el caso del cómo pagar los proyectos, cómo compartir el reto con los científicos, la sociedad nos está pidiendo que hagamos algo más que publicar papers o graduar alumnos. Esa es una realidad. Y no todos tenemos que hacerlo, pero sí tenemos que hacerlo, sí tenemos que responder a las necesidades. Hay que encontrar las maneras de hacerlo, hay que encontrar la manera de darles algo de manera que no nos vean como un gasto, sino como una inversión, como realmente lo que es. Y con estos esfuerzos que hicieron desde la Academia Mexicana de Ciencias para crear la Agenda Nacional de Ciencia, fue un gran esfuerzo, vale mucho la pena. Y entonces también se quedó un poquito a la mitad, creo yo, si me lo permites, porque no hubo un seguimiento apropiado de qué pasó, que vamos a cumplir el objetivo, vamos a hacer esto, qué necesitamos para hacerlo, cuál sí, cuál no. No hay personas que nos especialicemos en hacer eso, ¿no? En hacer política para la ciencia. Esa es una de las una de las cosas que nos está haciendo mucha falta en México. Y bueno, esto me lleva a la última pregunta, que es, ¿cuáles considera que son las principales medidas que México pudiera adoptar para alcanzar un desarrollo científico y tecnológico equiparable al de otras naciones, si es que así lo considera? Por favor. Bueno, voy a ser muy breve, no solamente porque es una pregunta difícil, sino para que quede tiempo para que ustedes participen. Yo sí creo que debemos de buscar ejemplos internacionales, pero por nuestro propio camino, porque las realidades son diferentes, los retos son diferentes. Hay temas que solo le interesan a México, que no le interesan a otros países, y tenemos que afrontarlos como, pues, desde nuestra perspectiva. Entonces sí busquemos ejemplos fuera, pero busquemos nuestro propio camino. Yo sí creo que ha habido un gran camino avanzado, pero desde luego falta todavía camino por andar, especialmente porque tenemos que ir hacia el desarrollo sustentable. O sea, los retos en mi generación
contaminábamos, no reciclábamos, usábamos petróleo, éramos unos inconscientes, pero era porque simplemente no nos habíamos dado cuenta de hacia dónde íbamos. Yo creo que hoy el gran reto es lo que ya firmó México, que son los 7 objetivos de la sustentabilidad de Naciones Unidas. 17, dije 7, perdón, son 17, número primo, por cierto, y México firma este documento y yo creo que debemos de tomar medidas de desarrollo siempre siguiendo la meta de este documento que refleja el camino que le toca a la humanidad seguir en un momento difícil, en un momento de reto, en un momento en el que tenemos realmente, y no quiero asustarlos, tenemos que cuidar la propia especie en equidad, en igualdad, en acabar las desigualdades. Entonces, resumiendo, ¿qué medidas? Las medidas que sean congruentes con los retos de la sustentabilidad, aprovechar lo bien hecho, pero sí ser creativos, hay que ser creativos y seguir construyendo para alcanzar el gran reto de equidad y de justicia social que todos queremos para nuestro país. Como dice Julia, es una pregunta muy difícil y a veces cuando uno la contesta hiere uno muchos sentimientos por ahí. La pregunta, déjenme platicarles algo. Casi siempre hago una pregunta yo en los colegios de profesores y siempre pregunto, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Y casi siempre las respuestas son en números. Produce tantos artículos al año, se graduó tantos alumnos al año, y todo va en números, porque los números nos permiten subsistir en un sistema en el que somos calificados por ellos. El sistema que nos evalúa dentro del CINVESTAB y que nos permite mantener nuestras becas y que también nos permite promover el sistema que nos califica, el Sistema Nacional de Investigadores, y que nos permite mantener en la pertenencia a este sistema y que nos permite poder tener ese salario extra. Y el problema, y yo creo que el reto, es podernos quitar los números. Los números dan lugar a una ciencia que produce artículos, pero no necesariamente esos artículos tienen un valor o una pertenencia. Yo creo que en el momento en que nosotros como investigadores dejemos de hacer artículos y realmente hagamos ciencia, pero ciencia de premio Nobel, ¿no? O sea, esos retos, el poder decir, mi reto es hacer ciencia, y con esto que estoy haciendo yo, con estos descubrimientos, estoy seguro que voy a ganar el premio Nobel, ¿no? Y si no, al menos lo voy a intentar. En ese momento va a ser el valor, realmente va a tener valor, y va a tener un valor muy grande para el país, no solamente como generación de conocimiento, sino también como pertenencia a resolver algún problema social, algún problema de salud, algún problema de servicios. Ese es el gran reto, yo creo que tenemos, pasar de los números a hacer ciencia, conocimiento de clase mundial, pero con un objetivo muy claro. Esta ciencia, con esto que estoy haciendo, estoy transformando el mundo y probablemente voy a ganar el premio Nobel. Eso no lo hacemos en México, pero sí hacemos mucha ciencia, muchos artículos que tienen un valor intrínseco. Vuelvo a interceptar, porque no sé si les quedó claro, porque seguramente sí, pero esos objetivos de la sustentabilidad son a 20 años. O sea, esto solo se puede hacer si tenemos una visión de largo aliento. Tal vez no fui completamente explícita. La solución que tomemos tiene que ser con la claridad de que vamos hacia 20 años, de que no va unido a periodos gubernamentales, sino va a una visión como país que excede los cambios administrativos, porque finalmente es lo que nos va a salvar como país y como especie en el planeta, y tenemos que tener esa visión a largo aliento. Esa visión a largo aliento se une con lo que dice José Luis, porque no hay megaproyecto que se pueda construir si no se tiene la visión a largo aliento, y son los megaproyectos los que nos llevan al premio Nobel, como fue CERN, donde está el bosón de Higgs, donde participaron mexicanos,
y como está el gran telescopio milimétrico que va a encontrar el hoyo en el centro de la galaxia, y el hoyo negro masivo en el centro de la galaxia, y que va a ser un premio Nobel. Y tienen que ser megaproyectos, como está la ciencia en este momento, los que nos lleven en esa dirección. Bueno, yo no me preocuparía por el premio Nobel, sino por generar una estructura adecuada para ciencia y tecnología. Se ha discutido a lo largo de varios años, por ejemplo, la posibilidad de generar una Secretaría de Ciencia y Tecnología aquí en México. Yo creo que esta no sería una buena solución. Yo creo que sería una solución bastante mala, por varias razones. La primera y más simple es porque el conocimiento científico y tecnológico es algo transversal. Lo requieren todas las secretarías de Estado. Lo requiere salud, lo requiere educación, lo requiere SAGAPA, lo requiere comunicaciones y transportes, lo requiere la defensa nacional, lo requiere economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ciencia y tecnología es un tema transversal importantísimo para desarrollar todo lo que se quiera desarrollar y para resolver los problemas modales que tiene el país. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es dotar a CONACYT de independencia sexenal, de dotar a CONACYT de presupuestos multianuales para que pueda justamente planear a largo plazo y generar proyectos de largo aliento para el país. Por otro lado, también es muy importante el que nosotros generemos nuestra visión de largo aliento. Y en ese sentido, al igual que narro en su momento, en este momento el rector Graue ha convocado a más de 60 instituciones, el CIMBESTAB entre ellos, para generar una agenda de ciencia, tecnología e innovación para poner en manos del ahora presidente electo López Obrador. Y de hecho, mañana en la tarde será presentada esta agenda que ha sido construida a lo largo de los 10 últimos meses con muchísimas mesas de trabajo, y el resultado es un documento que tiene cerca de 100 páginas y un número similar de propuestas en cada una de las áreas relevantes para ciencia y tecnología. Entonces esto va a ser presentado el día de mañana, de tal forma que yo creo que vamos, si el esquema es aceptado, vamos a tener un faro para dirigir ciencia y tecnología, no solamente en el próximo sexenio, sino en un horizonte de muchos más años. Y dentro de las propuestas está una cuestión que tocó Alma Cristal. En el caso anterior se hicieron las propuestas, pero no hubo seguimiento de cuáles sí avanzaron y cuáles se quedaron en el tintero. Esta evaluación la hicimos recientemente y les puedo decir que aproximadamente el 60% de las propuestas que hubo en el documento de hace 6 años se llevaron a cabo parcial o totalmente, de tal forma que 30% de las propuestas simple y sencillamente no avanzaron. En este momento, para tener el pulso del desarrollo del sistema, se está proponiendo el generar un observatorio de ciencia, tecnología e innovación que pueda semestralmente o anualmente hacer un recuento de cómo va avanzando la agenda. Y es factible porque se requiere una institución que albergue este observatorio. Es muy posible que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico sea el lugar adecuado para instalar este observatorio. Muchas gracias. Vamos a dar oportunidad, si tienen tiempo, para alguna pregunta. Sí, adelante. Por favor. Bueno, esta pregunta es para la doctora Julia. Eso. Bueno, voy a empezar con una anécdota muy breve.
Cuando yo estaba en la licenciatura me metí a estudiar investigación básica y me acuerdo bien que me tocó estudiar el embrión de pollo y la muerte celular programada en el interdígito. En una feria de ciencias la gente se me acercaba y decía, ¡ay, qué interesante y qué bonito! ¿Pero eso para qué sirve? O sea, a mí qué me importa el pollo y qué me importa que se le muera el interdígito si finalmente el pollo qué, ¿no? Y a mí me costaba en ese entonces pues, cierto trabajito tratar de justificar el modelo, porque era un modelo de apoptosis. O sea, era un modelo y no te iba a servir a ti de nada, pero era un modelo para estudiar la muerte celular programada. Y a mí me llamó la atención, eso fue hace 10 años. Mi mamá me preguntó hace poco. Dice, oye, Guida, tú estudiabas pollos, ¿verdad? Digo, sí. Oye, ¿qué pasó? Digo, ¿de qué? Okay. Sí, o sea, ¿qué pasó con eso? Eso ya tiene un montón, ¿no? Digo, sí, tiene 10 años. Y se me ocurre entrar a ver qué pasó con esa investigación. Resulta que encontraron una molécula que hace lo mismo, otra molécula que hace lo mismo, otra molécula, o sea, varias pequeñas cositas que publicaron en revistas de bajo impacto durante 10 años para mantenerse publicando sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Y mi mamá me decía, ¿a poco en 10 años no han podido hacer otra cosa? Y entonces yo decía, ay, pues a lo mejor no tienen dinero. No, bueno, no sé, cualquier cantidad de explicaciones, ¿no? Pero ahora que, o sea, a mí sí me ha gustado todo este curso y tratar de buscar a lo mejor alguna carrera alterna, yo quisiera saber cómo voy a convencer a la sociedad de que realmente, porque usted me decía, a largo tiempo, en 20 años, ¿qué se va a hacer? Y yo veo hacia atrás y digo, bueno, ya pasaron 10 años de esa investigación y en 10 años realmente no han avanzado mucho. O sea, yo no sé si este sistema de evaluar a los investigadores es eficiente. Ahora que hay nuevas cátedras, o sea, estos nuevos investigadores, me gustaría saber si realmente los proyectos son de innovación. O sea, yo amo la investigación básica, creo que es importante, pero también creo que la ciencia ha estado viciada, como que ya es nada más publicar, publicar, publicar por publicar. Ahora me gustaría saber si ahora con lo nuevo realmente hay algo más que eso, o sea, si realmente se va a mejorar en ese aspecto. Bueno, necesitaríamos otra mesa para hablar de evaluación, porque ese es todo un tema, ¿no? Efectivamente hay todo un movimiento internacional discutiendo la evaluación por pares, pero la conclusión es la misma que dio Churchill sobre la democracia, que es un pésimo sistema, pero el mejor que tenemos. Y lo mismo pasa con la evaluación de pares y con la publicación. Puede ser criticable, pero no hay otro camino. La investigación no termina hasta que la publicas y eres criticado por ello. De hecho, el que no publica nada de lo que hace no está terminando de hacer su trabajo en ciencia. Otra cosa es que se abuse, que se publique repetido, eso es muy diferente. Pero la publicación es una parte fundamental del proceso de investigación y todo investigador tiene que tener eso claro en su forma de trabajar. Por otro lado, la evaluación puede tener defectos, pero es una evaluación hecha por la comunidad, por tus iguales, por tus pares, no por un administrador, porque estaríamos todos de acuerdo en que la evaluación tiene que venir de gente que sabe del tema. Entonces, sí hay una cierta revolución en el tema de evaluación en el mundo, pero la conclusión, y acabo de estar en un evento donde estuvieron todas las agencias del mundo, es que sí tenemos que hacer evaluación por pares, pero tenemos que abrirnos primero a que por un lado haya una transparencia total. Tú tienes que saber por qué estás evaluado así y cómo fuiste evaluado, porque muchas veces eso es lo que causa descontento, además de que todo el mundo odia que le digan que no. Pero bueno, si te dicen que no, pero te queda claro por qué te dijeron que no, pues te aguantas, ¿no? Si te dicen que no, pero no te queda claro por qué, genera un desazón. Entonces, una regla de la investigación es esta claridad, y hemos procurado dejar los criterios de nuestros comités muy claros. Y por ejemplo, los comités del Sistema Nacional de Investigadores este año van a publicar, todos los años se publican nuevos criterios, o sea, se adecúan los criterios, y hemos dejado muy claro que tienen que ser como muy transparentes, que todo el mundo sepa cómo te están evaluando. No debe tener conflicto de intereses. O sea, hay un tema de integridad en la investigación, que es el que tenemos que fundamentar bien aquí. Es más, retomando lo que me preguntaba Alma Cristal, de qué hace falta enseñarle a los alumnos: integridad y ética. Eso es lo que hace falta. Porque de pronto pasan unas cosas absolutamente increíbles que además los jóvenes ni siquiera les parece que es una falta de ética. Copiaron algo, pero bueno, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Copié tantito, ¿no? Inclusive se da súper bien, se da muy bien cuenta en lo que te llega de los estudiantes cuando es un copy and paste, porque de pronto aparece un estilo que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Entonces, ni siquiera hay el cuidado de reconvertir. Entonces, hay un tema de integridad,
hay un tema de integridad en la investigación científica y hay una necesidad de publicación. La investigación lleva mucho tiempo. El que no tenga paciencia no está hecho para la investigación. La investigación no es una cosa que pase de la noche a la mañana. A veces varias generaciones no terminan de encontrar un resultado y de pronto aparece el resultado. Eso no quiere decir que los pequeños pasos no fueron importantes, porque construyes sobre lo anterior. Me decía un amigo artista que el arte es momentáneo. Hay el mismo arte en las cuevas de Altamira que en Picasso. Es el mismo nivel de arte. La ciencia no. La ciencia se va construyendo sobre lo anterior. Por eso un investigador lo primero que tiene que hacer es investigarlo, analizar lo que hicieron los demás. No empieza jamás de cero. Entonces, hay que transmitir en la sociedad que hay que invertir a largo aliento, porque la ciencia no se resuelve en 2 minutos. Hay que convencer a la sociedad de que simplemente conocer y comprender es importante por sí mismo. Y que cuando tú entiendes algo como qué pasa en el pollo, eres una persona mejor. Y eso es lo que nos ha fallado. Nos ha fallado transmitir la necesidad del conocimiento como un enriquecimiento personal. Y para eso está la comunicación pública de la ciencia. Efectivamente tenemos que hacer una gran campaña, y lo que me parece maravilloso es que ustedes empiecen la campaña en su casa y felicita a tu mamá por estar interesada. ¿Alguien más? A ver, déjame dar una pequeña palabra acerca de lo que preguntó. Yo sí creo que nuestros sistemas de evaluación no están bien. Y como dice Julia, necesita un nuevo foro para poder hacer esto. Yo visité hace 18 años China, ¿no? Y hace 18 años me parecía ya algo increíble. La acabo de visitar hace 2 años y el cambio es extraordinario. Tienen ciencia del primer mundo, ya llevaron cohetes a la luna, bueno, un módulo a la luna, sí, un módulo a la luna. Tienen ciencia de premio Nobel, ¿no? Y ellos comenzaron hace poquito, no tiene mucho, tiene 60 años a lo mejor. Pero entonces, ¿por qué nosotros no? Yo creo que nosotros estábamos adelantados en el momento que ellos comenzaron. Corea es otro. Yo creo que en parte nuestros sistemas de evaluación tienen esa responsabilidad de que no hayamos llegado al punto que nosotros deberíamos estar. Estamos evaluando los trabajos, yo diría que no son de gran calidad, como si fueran de gran calidad. Estamos evaluando los programas de nuestros, ¿cómo se llaman? Nuestros programas de formación como internacionales, cuando no son internacionales. Para mí internacional son los programas de Berkeley, 31 premios Nobel, los programas del MIT, 29 premios Nobel, los programas de Stanford, no sé cuántos premios Nobel tiene, pero tiene un montón. O sea, yo creo que nos estamos conformando y estamos dando evaluaciones incorrectas, y eso es una guía incorrecta en la que nosotros mismos nos estamos engañando. Pues yo creo que sí, el sistema de evaluación lo tenemos que cambiar, es muy importante. Necesitamos otro panel. Vamos a tener otro plan, se los prometo. ¿Planes? ¿Otro plan? Otro también necesitamos uno de esos. ¿Les parece si escuchamos la pregunta de los dos y contestamos para...? Adelante. No, es que eran 2, entonces no sé. Pero bueno. Bueno, empieza uno. Bueno, una es una pregunta general para todos, porque, bueno, todos han estado de acuerdo en que es importante cambiar un poco la visión, fomentar un interés por otras áreas, sobre todo para las generaciones nuevas. Entonces, una pregunta sería, ¿y qué tanto fomentan eso ustedes en sus clases? A la gente que forma. Esa es una. Y la otra es más específica, es para la doctora Cabaña, pero bueno, es que hace rato que se mencionaba acerca de cátedras con así, bueno, eso es para los nuevos investigadores. Pero yo tengo una inquietud respecto a los ya veteranos, digamos. Es decir, hay un envejecimiento de la planta investigadora nacional, muy grave, creo yo. Y yo he notado en varios
foros y demás, que muchos están conscientes. Yo les pregunto, sí, lo sabemos y tal. Pero como que todos me dicen, se está haciendo algo, y yo siento que nomás me estoy diciendo que se está haciendo algo, no sé qué. Y bueno, es que eso es algo, yo entiendo, no se va a resolver en día 2. Si se implementa ahorita, se verá en 5 o 10 años. Entonces, solamente en este caso, la duda es acerca de qué se está haciendo al respecto, o qué ideas se han generado, o qué se piensa hacer al respecto. No, sí, una vez la otra, por favor. Gracias, buenos días. Yo tengo interés a raíz de lo que hemos estudiado en este curso taller. Nosotros hemos sabido cómo aproximarnos a los diferentes actores en la realización de políticas públicas en cuanto a ciencia. Lo que todavía me genera un poco de nerviosismo y surge a raíz de algo que se tocó en esta mesa es de qué forma todos los actores involucrados, ya sea gobierno, un organismo que asesora al gobierno, y la misma academia, podemos contribuir para que los tratos hechos a futuro no se desdibujen con cada sexenio. Cada vez que hay un cambio de poder y hay un cambio de partido, se teme mucho en cuanto a la desaparición de tratados anteriores, no hablo de tratados internacionales, sino simplemente acuerdos que se tenían de un sexenio a otro, para el desarrollo de la ciencia como tal desde el aspecto político. ¿Qué podemos hacer estando desde la academia o participando en estos diferentes eventos? Gracias. Sí, de una vez, adelante. Mi pregunta va en la misma línea de la del compañero. En la mesa se trató que, bueno, muchas de las limitaciones a las que se han enfrentado son los intereses partidistas o incluso personales de diferentes actores políticos. Entonces, bueno, supongo que una de las medidas es la que ya comentaron de hacer planes a largo plazo, pero ¿cuál es otra de las estrategias que ustedes nos recomiendan a nosotros de las que debemos pues usar para que estas limitaciones no trunquen estos proyectos a largo plazo, ¿no? Y cómo no solo aplicar la ética que nos enseñan a nosotros, sino bueno, retar la ética de los que están en las posiciones de poder para tomar decisiones. Bueno, muy rápidamente contesto a todos y les paso la voz. Respecto que si he entrenado estudiantes en direcciones poco convencionales, sí, a través del programa de doctorado de Filosofía de la Ciencia con especialidad en Comunicación de la Ciencia. Mis estudiantes de física son tan convencionales en física como yo, pero a través del posgrado de Filosofía de la Ciencia, donde también soy tutor y he tenido 3 estudiantes de doctorado, ellos sí se han encaminado a caminos muy diversos a través de esta posibilidad de comunicación pública. Respecto a lo de las jubilaciones, evidentemente es un enorme problema, pero es un problema muy diverso. La jubilación en la UNAM y en el CINVESTAD es un problema diferente que la jubilación en los estados, en las universidades estatales. O sea, no es algo tan sencillo, no es algo que se pueda ver como un solo problema, es algo que tiene que asumir, yo pienso, el gobierno como algo, de una manera transversal, cosa que no ha sucedido. Te puedo comentar que en un programa muy exitoso de la UNAM, que han dado facilidades para la jubilación, sí se ha podido contratar un montón de gente joven, porque definitivamente, pues los que tenemos cierta edad, yo me incluyo, por supuesto, tenemos que sí asumir la jubilación en un cierto momento para dejar espacio para los que lleguen. Pero no es un problema que puede resolver el CONACYT, porque no le toca al CONACYT resolverlo, ¿me entiendes? Ha habido algunas voces de por qué no usar el SNI para jubilarse, pero eso no tiene sentido, porque el SNI no es un programa de jubilación, es un programa de promoción de la investigación científica. Entonces, es un tema que excede al CONACYT, tema fundamental que sí debe de tratarse, y cada institución lo ha estado manejando de diferentes maneras, buscando programas internos para animar a que sus investigadores se jubilen. Respecto a la pregunta, yo pienso que el CONACYT es una institución en general muy noble, que no ha traicionado los convenios firmados, no es una institución política en el sentido político, no de policy, es una institución mucho más técnica, y la verdad es que independientemente de nuestra posición política, los investigadores llegamos rápidamente a acuerdos en promover la ciencia, como que sí es como un tema común, ¿no? Es como el tema de género, ¿quién se va a oponer a que haya equidad de género? El desarrollo de la ciencia es un poco así. Entonces yo creo que yo apostaría a que va a pasar lo que ha pasado en otras administraciones. Ha variado el apoyo económico, porque eso sí depende de la posición del gobierno federal,
pero CONACYT, hasta donde yo sé, no ha violentado un convenio firmado, no ha dejado a un becario sin cobrar, no ha sacado un SNI que tuvieron. ¿Sí me explico? Ha habido como se han honrado los acuerdos que son de hecho no políticos, son acuerdos académicos, ¿no? Sin embargo, una vez dicho eso, por ahí preguntaban, y es cierto que es muy importante hacer llegar la voz al nuevo gobierno. Yo, por supuesto, voy a hacer una entrega muy correcta, voy a dar todos los datos, voy a dar toda la información, pero que yo diga que el programa de cátedras es importante tal vez no es suficiente. También es importante que se manifiesten las instituciones, que se manifiesten ustedes, que digan este programa nos interesa. ¿Cómo hacer llegar la voz? Es muy difícil hacerle llegar uno a uno. Realmente ahí es donde las academias, las sociedades, las asociaciones y las instituciones tienen mucho poder. Lo que piensa el CINVESTAF es muy importante, el CINVESTAF es una gran institución. Lo que piense la Academia Mexicana de Ciencias va a ser escuchado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer llegar la voz? Yo sugeriría que a través de organizaciones gremiales es muy buen camino, y a través de las instituciones académicas, que de hecho ya se han constituido en el documento que mañana se le va a entregar al licenciado López Obrador y que inmediatamente va a ser público. Entonces yo lo que les sugiero es que le echen un ojo a esa agenda que se está proponiendo, y seguramente encontrarán muchas cosas que vale la pena apoyar, y ya trae el peso de todas las instituciones académicas de este país. Yo tengo nada más una sola respuesta, así muy cortita, y es: los profesores, todos estamos involucrados en la investigación y en la enseñanza, y necesitamos enseñar con el ejemplo. Necesitamos enseñar que somos los primeros en ser honestos, en publicar cosas que realmente tienen sentido y valen la pena, que no nada más por publicar. Y ahí es la parte más importante de nosotros. Bueno, yo simplemente añadiría que desafortunadamente el mercado de trabajo para la gente que obtiene un grado superior en México está muy restringido a las instituciones de educación superior y de investigación. Desafortunadamente prácticamente no hay aperturas en el sector privado para personas con altas calificaciones. Y esto pues tiene toda una serie de consecuencias muy nefastas, no solamente para este problema que se señala, que tenemos una planta que está envejeciendo, porque la gente no se quiere jubilar porque no hay buenas opciones de jubilación, y los jóvenes no tienen para dónde moverse, y una de las opciones que tienen es irse a buscar chamba a otros países. El esquema que hemos seguido, y yo señalaría que la política económica que ha seguido este país en los últimos 40 años ha sido una política equivocada, porque se ha privilegiado el mercado externo, se ha privilegiado la exportación, en donde hemos crecido como mano de obra barata para la inversión externa, y esto no ha permitido que se desarrolle la industria nacional, que se desarrolle el talento nacional, y que el capital nacional emprendedor pueda lanzarse a desarrollar iniciativas y contrate talento nacional para desarrollar productos y procesos que nos permitan ser competitivos. Yo creo que los efectos de esta política económica han sido pues, perversos en muchos sentidos, han generado una desigualdad social muy fuerte. Los niveles de pobreza son exactamente los mismos en México que hace 30, 40 años, más o menos el 45% de los mexicanos están en pobreza en diferentes niveles, y aproximadamente el 11% está en pobreza extrema. El crecimiento económico que hemos tenido ha sido de aproximadamente el 2.5% anual,
el crecimiento poblacional ha sido muy similar, del 2%, de tal forma que el ingreso per cápita de los mexicanos hace 40 años es básicamente el mismo que el ingreso per cápita de los mexicanos el día de hoy. Entonces no ha habido básicamente avance. Cuando vemos, por ejemplificar países como por ejemplo Corea, hace 40 años tenían un ingreso per cápita como la mitad de lo que tenía México y ahora tienen más del doble de lo que tiene México. Entonces, todos estos factores están presentes en nuestra comunidad y todos estos factores generan pues toda una serie de elementos que no han permitido que la comunidad científica crezca lo suficiente. Tenemos, si tomamos la economía del país, somos la economía número 14, tenemos del orden de 120 millones de habitantes en el país. Si nos comparamos con otros países, ya sea por el tamaño de la economía o por el tamaño de la población, tenemos un déficit de entre 5 y 10 veces menos científicos y tecnólogos que otros países. Si nos comparamos en otros aspectos, pues digo, para mencionar cosas que seguramente conocen muy bien, el nivel de patentes en México es bajísimo, y es bajísimo no porque las universidades no estén haciendo su chamba, sino porque la industria no está generando productos que deban de ser patentados. Entonces, yo creo que somos parte de un problema estructural en el país, y mientras ese problema estructural no se resuelva, difícilmente vamos a resolver los problemas internos que tenemos y que se han mencionado. Bueno, pues agradezco personalmente la participación de todos ustedes en esta mesa. Confío en que haya sido enriquecedor escuchar los testimonios de personajes que han tenido la oportunidad de estar en esta parte, que han compartido y que han asumido la responsabilidad que conlleva su trabajo. Les decía yo que la ciencia en México está dominada por físicos, porque tenemos acá a Pedro Franco en el foro, Julia en CONACYT, tenemos también la astrofísica, no cualquier física. En la Academia Mexicana de Ciencias tenemos a José Luis Morán también, en el CCC tenemos a Arturo Menchaca. Les digo, hay físicos, en el Cinvestar tenemos a José Mustre, hay físicos por doquier. Tal vez ahí estamos, tal vez por ahí se nos va. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haber participado en esta mesa. Queda abierta la invitación, creo yo, para cualquier otra cuestión que podamos ser útiles también nosotros, estamos a la orden. Muchísimas gracias.